Hola mis amados hermanos, Dios los bendiga, Él haga su voluntad para siempre. Aquí estamos en el centro de la ciudad, día 31 de Halloween, para predicar la palabra del Señor. Que el Señor nos ayude y Él nos fortalezca. Tenía otra persona para predicar, pero pues no vino ni ayer y hoy se durmió. Persona cercana a mí. Pero estamos con el Señor, mis hermanos. Solo contarles que estaba pensando en mi Señor, que me diera una respuesta. ¿Qué hacer si Él quería que viniera? Y tengo una aplicación de la Biblia. Y voy y veo el mensaje que decía, esfuérzate y sé valiente, y yo estaré contigo en todo lo que hagas. Entonces, ¿qué más respuesta quiero, mis hermanos? Y así, aquí estamos. Que Dios nos ayude, que el Espíritu Santo nos ayude y nos dé palabra para poder hablar la verdad, mis amados. Buenos días a todos. Dios los bendiga y nos ayude con su Espíritu Santo. Primero que nada, vengo en el nombre del Señor a predicarles el Evangelio y la palabra de verdad de Jesucristo. Sabiendo que en estos días se celebran cosas que a Dios no le agradan y que aún a los ojos de la carne, de los hombres, se logran ver que son cosas de la oscuridad, cosas satánicas. El Día de los Muertos. ¿Quién quiere estar muerto? Nadie quiere estar muerto. Pero aquí en la tierra se celebra. Así como el enemigo de una forma u otra ha metido en la humanidad homosexualismo, lesbianismo, todo lo que Dios no creó o la naturaleza no lo creó así. Porque eso es rebeldía, eso es desobediencia, eso es pecado. Así también ha hecho celebrar el Día de los Muertos, donde los brujos y los que le rinden culto al diablo tienen más poder. En este día se pierden muchos niños, y como también lo he dicho en ocasiones pasadas, hay gente que cría a niños sin identificación humana, sin estar inscrito en esta tierra. Pero delante de los ojos de Dios, toda vida es contabilizada, porque cada alma sale de Él. Así que cada quien llevará sus pecados por las cosas que hacen. También decirles y advertirles a los cristianos de este tiempo, a las personas de este tiempo, que dicen que siguen a Cristo, que no están actuando conforme a Dios le agrada. Porque está escrito, y dice, instruye al niño en sus caminos desde pequeño, para cuando sea grande no se aparte. Y yo les pregunto, ¿qué han hecho con sus hijos? ¿Qué han hecho con sus propias vidas primero? Por eso sus hijos están como están. Por eso ellos andan celebrando Halloween como el mundo. ¿Acaso no está escrito que nosotros somos pueblo de Cristo, nación santa, pueblo escogido por Dios para vivir en santidad? ¿Qué ha pasado con el cristianismo de hoy en día? Y hablo a todos. Dios no hace acepción de personas. No porque uno venga con decir que es pastor, que venga a decir que tiene un título más grande, va a intimidar la palabra de Dios. Porque mientras él saca su título, Dios es el pastor de pastores y su palabra va a ser la que va a juzgar. Es difícil creer que los hijos de cristianos andan celebrando el Día de los Muertos, el Día de la Muerte. Nosotros no somos de la vida, no somos de la luz, no somos de Cristo. ¿Por qué entonces andamos en oscuridad? Eso pasa por el descuido de los padres, porque no han sabido enseñar a sus hijos desde pequeños, ni ellos mismos están bien. Hasta ellos mismos a veces andan celebrando estas fiestas, hasta ellos mismos a veces se meten en protestas, como las protestas que hubieron. Y no crean que esas son todas las cosas, eso es lo que Dios les demuestra. No crean que esas protestas son solo dadas por unos partidos políticos para causar descontrol. Eso es porque Dios demuestra su poder para descontrolar el sistema que ustedes creen muy confiable. Y aunque ellos puedan pensar que ellos hicieron eso, Dios puso en sus corazones hacerlo.
Eso es para que vean que el Señor tiene el control de todo. Y que como está profetizado y se sigue profetizando, vienen pruebas al mundo entero. Y estas cosas son solo por encima. Como se ve en Venezuela, en Argentina y en otros países. El Señor está demostrando su mano. Cómo Él va a soltar la maldad sobre este mundo. Porque el mundo hace oídos sordos a Dios y a su palabra. No quieren escuchar las palabras de justicia. Ni aún los cristianos. Ni aún los cristianos. O que se dicen cristianos. Porque bíblicamente en la Biblia no habla de cristianos pecadores. Habla de arrepentidos que no cometen pecado. Habla de un pueblo santo, escogido por Dios. Y eso no se ve hoy en día. Eso no se ve hoy en día en el cristianismo y en la iglesia. Y eso está profetizado en un libro de profecía. Dice que viene una generación, porque estamos en los últimos tiempos. Por eso el pecado está de tal manera. Viene una generación que numerosas serán sus obras, su trabajo. Hay muchos cristianos hoy en día, pero todas esas obras estarán en el error. Y ustedes saben cómo está el cristianismo. Dedicado al dinero, a ser cristianos que lo único que esperan de Dios son milagros. Lo único que esperan de Dios son prosperidad. Y no saben la verdadera palabra. La verdadera palabra te dice que los cristianos tendrán aflicción. Porque está escrito, Jesús lo dijo. Dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero tranquilos, porque yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Entonces, ¿qué está predicando esa gente? Pura mentira y puro engaño. No, Él nos dijo que quitaría la aflicción. Dijo que estemos tranquilos, porque Él ya venció al mundo. También está escrito y dice, no os extrañéis por el fuego de prueba que ha venido sobre vosotros, porque vuestros hermanos alrededor del mundo entero están pasando por las mismas cosas. Esa es la vida de un cristiano. Esa es la vida que Dios tiene para nosotros. Él nos prueba, Él nos trae aflicciones para ser humildes, para entender a los demás, para entender al pobre, para entender al enfermo. ¿Ustedes creen que si viviéramos pura vanagloria, puro dinero y pura comodidad, tendríamos un corazón noble, un corazón que entiende a los demás? Pues ese es el problema de hoy en día. Predican mucho amor y muchas cosas, pero se acusan los unos a los otros. Y no está ese pueblo santo, no está ese cristianismo, esa iglesia unida. Hay mucha gente dividida, mucho pastor por aquí y por allá con sus propios pensamientos. Pero todo eso estaba escrito. Dice que en los últimos tiempos saldrían muchos tras sus propias concupiscencias y arrastrarían a mucha iglesia, a mucho pueblo. Y saldrían de vosotros, dice, para que vean que la palabra no miente. ¿De cuántas iglesias salen otros que no están de acuerdo con el pastor y forman otra iglesia? ¿Y para qué? Hayan que él está en pecado y ellos forman otra en pecado igual. Y así le están dando más fruto al enemigo que los frutos de Dios. Yo no entiendo, mis hermanos, cómo cristianos que sirven a Cristo, que tienen un reino en otro lugar, que su reino no es de este mundo, andan metidos en protestas. Y por el Espíritu Santo me dice que hasta robando en otros lugares andan, tomando provecho de la ocasión. ¿No dice el Señor que en todo seamos justos y que en todo sirvamos a nuestro Señor y a los que le servimos correctamente, como Daniel, que el Señor lo llevó al poder, pero él servía de la mejor manera al rey? Así nosotros también, si vivimos en este lugar, tenemos que servir de la mejor manera. Ser una ayuda, ser una luz, porque está escrito. Dice, vosotros sois la luz del mundo. ¿Y qué luz hay en nosotros si andamos con el diablo, vistiéndonos nosotros de muertos, de huesos muertos? ¿Se dan cuenta de lo que se goza su corazón? Y muchos se dicen cristianos. Dice, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas?
¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Ninguna. Entonces, si nuestro corazón no puede estar dividido, si nuestro corazón se agrada de la muerte, se agrada de este mundo, se agrada de las riquezas, más que de Dios, ya saben para dónde está cargada su balanza. Pero si nuestro corazón se agrada de oración, de la palabra, de la sabiduría en Dios, de ayunos y de cosas del Señor, de predicar, mis hermanos, de predicar. ¿Cuántas profecías andan en el internet? Chile para Cristo. ¿Y cómo se va a hacer Chile para Cristo? Si los cristianos están cómodos en su casa, están celebrando Halloween, en vez de andar predicando la palabra y trabajando para el reino. O sea, no les importan nada las almas. No les importa que el diablo haga lo que quiera con la humanidad. Como lo decíamos en veces pasadas, cuando el Señor me envió aquí, ahí podían ver la realidad del corazón de los hombres. Todo lo que estaban comiendo espiritualmente por medio de películas, por medio de comedias. Que podemos ser muy apacibles por encima. Podemos fingir una fachada muy correcta. Pero cuando se nos pone la ocasión, sale la realidad del espíritu que hay en nuestro corazón. O es el Espíritu Santo de Dios, o es el espíritu inmundo de la tierra, de pecado, de avaricia. Ustedes pudieron ver en los saqueos que hicieron, cuánta persona que nunca había robado, cuánta persona que nunca había hecho algo, fue a robar, fue a tomar provecho del asunto. Y eso es lo que le explicaba veces anteriores, que el espíritu de pecado y de maldad está en el ser humano, que el espíritu de Satanás está en los aires de esta tierra, que tú, aunque no quieras ser malo, si no te tomas de Cristo seriamente y sigues los caminos de justicia seriamente, vas a ser turbado por las tinieblas. Aunque no quieras tener lascivia, aunque no quieras tener cosas malas en tu corazón, va a entrar en tu corazón. Porque el enemigo tiene muchos de él trabajando, haciendo cosas sucias en las calles, robando. Y aún en las películas y en lo que llaman entretención, están haciendo esas cosas. Y eso son lo que entra por nuestros ojos desde pequeños o de grandes. Y eso se guarda en nuestro corazón. Ahí sabemos que podemos robar, ahí sabemos que podemos mentir, ahí sabemos que podemos tomar provecho del desorden cuando vienen esas cosas. Y lo hacemos, ahí queda guardado. Y el enemigo lo tiene guardado en nuestro corazón para tomar provecho de eso cuando él quiera, cuando él lo estime conveniente. Ahí pueden ver el fruto del pecado, ahí pueden ver el fruto de la maldad en los corazones de la humanidad, cómo se manifiesta. Es lo mismo que había venido a predicar antes, pero el Señor no me había mandado a predicar, estaba en otros asuntos. Pero es lo mismo que les prediqué antes, ahora ya manifiesto, para que entiendan cómo actúa el pecado en la humanidad. Y aunque parecemos y aparentamos ser seres muy buenos por fuera, por dentro, el pecado está en nuestro corazón. Y no solo le habla al mundo, como muchos cristianos vienen a acusar aquí, no, que el pecador que se va al infierno. No, mis hermanos, hay algo escrito y muy claro que el Señor me dio en su palabra el otro día. Me dijo esto porque hay muchos cristianos que andan buscando milagros, que andan buscando profecía que se cumpla, que andan buscando sanación, echar fuera demonios. Y el Señor me habló muy claro el otro día y me dio la palabra. Me dijo, muchos andan siguiendo a los que andan echando fuera demonios, andan profetizando y se han olvidado de mí, que yo soy el camino, la verdad y la vida. Y me dijo, mira esto. Y leí, y ahí decía, Señor, no profetizamos, quiere decir que lo que dijeron se cumplió. No echamos fuera demonios y no hicimos muchos milagros en tu nombre. Y el Señor les dirá, nunca os conocí, hacedores de maldad. Eso es para que no se fijen en esas cosas, porque hay mucho engañador en este tiempo que está haciendo milagros falsos. Y aún demonios que están haciendo milagros que a los ojos son reales, pero son de gente que no guarda la justicia ni la santidad de Dios.
Aquí el que no guarda la palabra de Dios no es de Dios. Dice, si creéis en mí o si me amáis, guardad mis mandamientos. Si quieren que yo permanezca en vosotros, guardad mis palabras. Y así yo permaneceré en vosotros y ustedes en mí. Hacer las palabras de Dios. Dice, guardar la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, ¿qué están haciendo los cristianos de hoy en día? Andan todos en fornicación, adulterio, metidos en esas marchas, celebrando Halloween. ¿Serán cristianos? Dice, nadie puede servir a dos señores. No, eso quiere decir que nuestro corazón no va a estar dividido. Entonces, ¿qué pasa si yo ando celebrando Halloween el Día de los Muertos? ¿Soy de la luz? ¿Soy de Cristo? ¿O estoy netamente en el mundo? Mis hermanos, el Evangelio es muy delicado. El verdadero camino de Dios es muy delicado. No por nada dice allí, el que permanece hasta el fin será salvo. Permanecer en algo es no salirte de allí. Y también a una iglesia le dice, retén lo que tienes. Le dice, has guardado mi palabra. Te guardaré de la hora de la prueba porque has guardado mi palabra. Pero una cosa te digo, como una advertencia, retén lo que tienes, no pierdas ese primer amor, no pierdas el Evangelio, no pierdas ese amor que te lleva a predicar el Evangelio a los demás, no pierdas el Espíritu Santo, retén lo que tienes para que nadie arrebate tu corona. Mi hermano, estamos luchando contra un ladrón. Habla del diablo, de la serpiente en la Biblia, dice el engañador, el ladrón, el enemigo de las almas. ¿A cuántos no le ha arrebatado su corona? ¿A cuántos cristianos que estaban bien en el Señor? ¿A cuántos cristianos? El Señor también me habló eso. Me decía, cada vez que ellos pecan, se pueden ir al infierno. Si ellos mueren en pecado, aunque hayan sido los mejores evangelistas, aunque hayan sido los mejores predicadores, aunque hayan ganado miles de almas, pero si ese día pecaron, se fueron al infierno. Se perdieron. Y está todo escrito en su palabra, mis hermanos. Yo no sé qué le predican esa gente de prosperidad y cosas que ustedes quieren seguir a ellos. No quieren entender la santidad. No quieren entender la verdad de las Escrituras. Prefieren hacerse los sordos e ir a seguir a gente que te promete dinero, que te promete comodidad. Cuando la palabra dice, esfuérzate y sé valiente. Dice, yo vendré a pagar a cada quien conforme a sus obras. Y si habla de que somos salvos por gracia y no por obras, esta es la gracia, la palabra que el Señor me da. Dice, somos salvos por gracia y no por obras, ¿pero para qué? Para que nadie se gloríe solamente. Porque en muchas partes de la Biblia te dice que Él va a venir a pagar a cada quien conforme a sus obras, conforme al trabajo que estamos haciendo acá abajo. Porque es lindo profetizar Chile para Cristo y me voy a acostar a mi cama. Pero ¿cómo va a ganar Cristo? ¿Cómo va a ganar si Él nos tiene aquí como trabajadores, como emisarios? Debemos ser cuerdos, mis hermanos. Debemos estar conscientes de las cosas que estamos haciendo, de lo que está pasando y lo que estamos viviendo. Porque el Señor me decía claro, por medio de su palabra, que hay que permanecer en los caminos de Dios. Porque está escrito, dice, si el injusto o el pecador se aparta de su injusticia, nada de su injusticia pasada le va a ser contabilizada. Para Dios va a ser un justo. Pero si el justo se aparta de su justicia, nada de esa justicia le va a ser contabilizada y va a ser un pecador de ese momento. ¿Y eso en qué va? Cuando Jesucristo fue crucificado, un asaltante se arrepintió de corazón y a Dios no hay quien le pueda decir que Él no se podía salvar, porque Él conoce los corazones de los hombres. Y le dijo, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y Jesús le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Ahí pueden ver un hombre que no hizo ninguna obra. La única obra que fue creer de verdad. Y creer de verdad no es fácil, porque muchos repiten oraciones por ahí y muchos hacen cosas no de corazón y ya se dicen cristianos. Esos son todos los que andan pecando y todos los que andan hablando mal del Evangelio del Señor. Andan dando mal testimonio del Evangelio verdadero del Señor. Él, ese hombre, el Señor, lo salvó y no hizo obra. Su obra fue arrepentirse de todo corazón. Pero si nosotros estamos vivos aquí en la tierra, es porque Dios nos quiere tener trabajando para su reino.
Así como Pablo cuando recibió el Espíritu Santo, ese Espíritu Santo o esa gracia, como le llaman algunos para no hacer nada, ¿a qué lo llevó a él? A pasar hambre, frío, desnudez por causa del Evangelio, a ser golpeado, a ser apedreado, a tener amor por las almas. Y él mismo sabía en el Espíritu que irse con Cristo es mucho mejor, porque también lo escribió. Dice, pero irme con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero sé que me quedaré por causa de vosotros, por causa del Evangelio, por causa de las almas. Aquí no estamos para estar cómodos nosotros, mis hermanos, y Dios es fiel. Él cuida a sus siervos, cuida a sus siervos. Aquí estamos para trabajarle al Señor y para permanecer en el evangelio fieles. Porque Él me explicaba a mi Señor que el día que yo peco, perdí todas mis obras de justicia. Es como que yo me voy a donde está el diablo, le dejo mi corona de salvación y luego me entro para allá a fornicar y a aprovecharme del pecado. Y cuando vuelvo le digo, ya, devuélveme lo que te pasé. Y el diablo, como es un ladrón y un engañador, me va a pasar cualquier cosa. Eso les pasó a muchos cristianos hoy en día. Le pasó a muchos cristianos hoy en día. Que ellos estaban llenos del Espíritu Santo, pero mientras se fueron al pecado le dejaron toda su salvación en las manos al enemigo. Y cuando volvieron, le entregaron un evangelio que no era real, un espíritu que no era evangélico real. Por eso ahora no pueden dejar de cometer pecado, no pueden dejar de andar celebrando Halloween, no pueden dejar de andar en cosas que no son de Cristo. Y cuando tienen que salir a predicar les da vergüenza. ¿Por qué? Porque el espíritu que está en ustedes es contrario, pero se cree cristiano, se dice cristiano. O sea, fueron engañados. Les estoy hablando espiritualmente para que entiendan lo que les ha pasado a muchos cristianos, para no decir a la mayoría. Y eso está escrito en Apocalipsis. El Señor le habla a 7 iglesias y a todas les reprende arrepentimiento. A 6 les dice arrepentimiento. Pero a una le dice, reconozco que tienes poca fuerza. O sea que son pocos los que han guardado esa palabra. Es un número pequeño. Eso es fuerza de un ejército. Reconozco que tienes poca fuerza, pero has guardado mi palabra y no has negado mi fe. Por cuanto yo te libraré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Pero una cosa te digo, retén lo que tienes. Hace una advertencia, aún para mí y para todos. Retén lo que tienes, retén la salvación, retén esa corona, retén lo que tienes para que nadie arrebate tu corona. Entonces aquí no es tiempo de estar durmiendo, mis amados. Estamos en los últimos tiempos. Y el Señor ha profetizado una prueba para el mundo entero, para probar a todos los cristianos, para probar a todos los que se dicen de Cristo, a ver si en el hambre, en la angustia y en la destrucción de sus casas van a seguir alabando a Dios. A ver si ahí van a amar a Dios de verdad sobre todo lo material que tienen y sobre todas las cosas. Porque hablarlo de labios es fácil, mis amados. Pero guardarlo en el corazón y hacerlo en espíritu es difícil. Entonces, mis amados, debemos seguir serios en los caminos de Dios. Debemos seguir serios. Que el Señor lo bendiga, Dios. Lo que está parramando y toda la verdad. Debemos ser serios, mis amados. Y todas las cosas están bajo las Escrituras. Aquí el Señor siempre nos habla de santidad, de guardar su palabra. Y en ninguna parte de la Escritura, y el que quiera venga a demostrármelo, dice que son cristianos pecadores, que seamos cristianos que viven en pecado. Siempre habla de arrepentimiento. Ayer mismo leía en un proverbio, decía, el que confiesa sus pecados será el que confiesa sus pecados y se aparta. Es que es un punto muy importante. El que confiesa sus pecados, o sea, los reconoce y se aparta, recibirá misericordia. Porque Dios lo único que da, misericordia. Y eso también está escrito, mis amados. Porque dice, de todos los sujetó en desobediencia, para tener por todos misericordia, para que nadie se jacte de sus obras, para que nadie diga, yo prediqué aquí, yo hice acá. No, de todos tiene misericordia. Y así también dice
que el que reconoce sus pecados y se aparta va a recibir misericordia. ¿Y qué es lo que es la misericordia de Dios? Su salvación, mis hermanos. Entonces, no seamos de oídos sordos, no seamos de corazón endurecido. Y es lo mismo que está escrito que cuando dice que todo el que fuere bautizado y se arrepentiera, y fuere bautizado, mis amados, va a ser salvo. Pero estas palabras muchos las reciben como un bautismo de hundirte en agua y cosas así. El Señor me lo explicó de otra manera, me lo explicó espiritualmente y me dijo que para recibir a Cristo en realidad, primero tiene que venir tal cual como vino en el orden en la tierra. Primero el bautismo de Juan, que si quieres represéntalo y sumérgete en agua. Pero el bautismo de Juan es arrepentimiento, porque Juan vino a bautizar a todos para arrepentimiento. Más que sumergirte en agua, si tu corazón no se arrepiente, no ha recibido el primer bautismo necesario para que venga el Espíritu Santo. Porque así como apareció Juan primero, luego apareció Cristo. Porque Juan mismo dijo, he venido a prepararle camino, porque viene uno detrás de mí, el cual yo no soy digno de pisar el calzado, de atar el calzado de sus sandalias, que es antes que yo y es más poderoso que yo. Y ese es Cristo Jesús. Y Cristo Jesús en estos tiempos es el Espíritu Santo. Cristo Jesús en estos tiempos es el Espíritu Santo. Así que muchos buscan conocer a Dios, pero no se arrepienten de su maldad. Aunque se pegue las rodillas, mis amados, no va a poder entrar el Espíritu Santo en sus corazones. Porque aquí hay que ablandarnos de corazón y reconocer que somos pecadores. Ese es el bautismo de arrepentimiento de Juan, el cual prepara nuestro corazón y abre la puerta de nuestro corazón para que entre Cristo. Y Cristo es el Espíritu Santo. Y Él viene con poder y fuego, porque Juan mismo lo dijo. Dijo, Él los bautizará con Espíritu Santo y con fuego, o sea, con poder. Y ese es el bautismo que nos da la fuerza para vivir sin pecado, mis amados. Porque a muchos cristianos, o a la mayoría de hoy en día, les predicamos de santidad, les predicamos de vivir una vida santa delante de los ojos de Dios, y lo creen imposible. Lo creen imposible. Miran imposible vivir como a Dios le agrada, porque no han conocido al Espíritu Santo. Y una cosa importante les voy a decir respecto al Espíritu Santo, que el que no tenga el Espíritu Santo no va a ser llevado, mis amados. El que no tenga el Espíritu Santo no va a ser llevado cuando Cristo venga por su iglesia, porque el Espíritu Santo es el boleto para la salvación. El Espíritu Santo es ese boleto para la salvación. Y está escrito, Apocalipsis dice, y vendré y me tomaré a mí mismo, para donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Y cómo va a venir a tomarse a Él mismo? Él viene a tomar su iglesia, con la cual se hizo uno, porque Él le dio su espíritu a su iglesia, y su espíritu es Él, es su gracia, es su fuerza y es su poder. Y por eso Él viene a tomarse a sí mismo, porque se ha hecho uno con su iglesia. Esas cosas debemos tenerlas claras, mis amados. Esas cosas debemos tenerlas claras. Cristo viene. Estamos en los últimos tiempos. Juicios peores que estas cosas vienen sobre este país y sobre muchas naciones. Y se están soltando y desatando ya. Todo lleva un tiempo, mis amados, como se los he dicho antes, para que se aperciban y también para que los hijos y los siervos de Dios tengamos tiempo para anunciar y predicar su palabra, para que se aperciban a tiempo, porque Dios no quiere que perezcan. Dios no quiere que perezcan. Esa es la verdad, mis amados. Yo no puedo creer que haya cristianos celebrando Halloween. Yo no puedo creer que haya cristianos robando en las protestas, ni siquiera que anden ahí. No puedo creer, porque si su corazón está en el reino de los cielos, ¿qué hacen haciendo mal acá en la tierra? No somos nación santa, no somos pueblos escogidos por Dios. ¿Qué ha pasado a la iglesia de estos tiempos? Estamos en los últimos tiempos, mis amados, y aunque quieran ocultarlo, aunque quieran negarlo,
desastre natural alrededor del mundo entero, terremotos, la tierra está temblando, como está profetizado ya, y hace muchos años están pasando las cosas para que se aperciban. En los últimos tiempos habrán terremotos en distintos lugares, se levantará nación contra nación, pueblo contra pueblo, rumores de guerra, guerras y rumores de guerra, y todo eso está aconteciendo ya hace mucho. Todo eso ya está aconteciendo, mis hermanos. Pueblo contra pueblo, ¿acaso no han visto este país dividido con las mismas protestas? Y en Venezuela y en distintos lados, donde una parte quiere protestar tranquilo y otra parte se dedica a robar. ¿Y acaso no han visto cómo las mismas personas han tomado uso de su fuerza con palos contra los que quieren saquear las cosas? Eso no es un pueblo dividido, pueblo contra pueblo. La palabra de Dios tiene cumplimiento, mis amados. La palabra de Dios tiene cumplimiento. Y hay que buscar la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y como les explicaba, para los que quieren recibir al Señor, aquí no es hacer una oración de labios solamente. Aquí hay que arrepentirse de corazón. Y como está el orden en las Escrituras, el bautismo de Juan, que es arrepentimiento. Si quieren, se sumergen en agua, pero tiene que tener un corazón arrepentido. Ese es el bautismo de Juan, el cual abre la puerta de tu corazón para que pueda entrar el Espíritu Santo, Cristo Jesús. Y por eso muchos erran, por eso muchos se dicen cristianos de boca, pero no han recibido el Espíritu Santo. Y en este tiempo, es tan difícil los tiempos que estamos viviendo, aunque parezca algo muy tranquilo, aunque parezca una ciudad muy tranquila, muy bonita en todas las partes del mundo. Así podemos ver cómo se sale todo de orden por la maldad del ser humano. Y parecen tiempos muy tranquilos, pero no sabemos si estamos ciegos espiritualmente. Cómo el enemigo anda haciendo sexualismo por la música, metiendo esos espíritus en los niños, espíritu de asaltar, espíritu de matar, de robar, de drogarse y destruyendo a toda la humanidad y aún a los cristianos que estaban bautizados. Dice el joven, si después que termina lo busque. Sí, Porque viene con una necesidad muy grande de Dios. Dios hace cosas Sí, imposibles. Él pide que usted lo busque. Dios me hace sentir a mí que usted tiene que ponerle las manos a Él. Ya, mi hermano, lo voy a hacer. Que el Señor le bendiga a mí que tengo que ay, y le siga predicando porque mire que el Señor... Ya no aguanté más, un hijo de Dios. Joven, no, uno no aguanta. Yo misma allí estoy predicando y usted cree que yo me voy a estar ahí en la ¿Ha casa. visto a Señor? Isaías cuando dice, quiero retenerlo, Señor, pero Sí. ya no puedo más? Sí, pero no puede. Su palabra cala como fuego en mí. Sí, pues si la espada pasa, pero como una espada dentro de uno. Imagínese que yo tuve un sueño antenoche, porque yo me levanto a las 3 Démoslo al tiro, mi hermana. Yo me levanto a las 3 a las 4 de la mañana ahora. ¿Me sostiene esto? Que estoy grabando para que... Hermano, Dios le bendiga. Dios me lo bendiga. Amén. ¿Qué tiene? ¿Cuál es su problema? No, a mí me atropellaron. Pero el Señor es poderoso. Amén. Más que la sanidad que el Señor puede hacer, mi amado, es que su corazón sea sano. Amén. Que no se aparte de los caminos de Dios. Sí. Amén. Mire, yo le voy a poner la mano aquí, pero usted tiene que sentir otras manos acá, ¿ya? Amén. Esas vienen directo de arriba. Sí. Ya, mi amado, oremos juntos. Padre amado y Pido santo, Dios ayuda en el nombre de Jesús, Señor, porque Sí, todo es pido en su Dios, nombre, Padre Señor. Santo. Tú Le tienes pedimos poder del sanidad cielo para para nuestro poderle hermano, poner que en la él mano a tus hijos, tiene Señor. corazón de Vos te arrepentimiento, mi conoces que amado. tu hijo te ama, Así usted Señor. entra en su Ha corazón llegado con el humillado a Espíritu tus Santo, plantas, Padre, Señor, porque en usted este nos día de amó, hoy. Padre, porque usted Porque ha murió por venido muy nosotros, enfermo, porque Señor. usted Pero usted va derramó a poner su sus sangre por manos, nosotros. Señor. Límpielo con su Urja a tu sangre, hijo, Padre. Señor, Eche para que fuera ponga las todo manos, espíritu de Señor. maldad, todo No sea demonio, la mano Padre, de tu en hijo, el sea nombre de su mano Jesús, poderosa, su estas mano cosas
cosas son Santo, hechas, Padre, en porque el nombre usted de hace Jesús, la en obra, el poder Señor. de su santo Papito nombre, Dios, Padre. tu Hijo Padre santo tiene y hambre y amado. sed de ti, Le Padre, de pedimos, tu Señor, que palabra, lo sane. Señor. Le pedimos, Señor, Sí, que es lo sane Papito de Dios corazón. del Le cielo, pedimos, Señor, que porque tú lo eres sane el mejor físicamente, doctor de Señor. los Que lo doctores. ayuden No adelante hay en otro su camino, doctor Señor, aquí en que la lo tierra, proteja de tanto solamente pecado, tú. de tanta Esos maldad, doctores Padre. terrenales, Padre Señor, precioso y pueden hacer amado. muchas En cosas, el pero el nombre de poder Jesús, lo da todo usted, esto es Papito hecho, Dios. Padre. Papito En el amado, nombre de ayuda a tu Jesús, Hijo, todo esto Señor es hecho, Jesús, Padre. Papito amado. Padre, Tú tienes poder usted del dijo que todo cielo. lo que pidiéramos en Ayuda su a tu nombre Hijo a creyendo acordarse a tu será Hijo, hecho. Padre, con Donde la hubiéramos sangre dos o tres preciosa. en su nombre, Tú Señor, tienes usted poder está del aquí. cielo. Usted Tú eres ponga maravilloso, las tú eres manos, grande, Señor, entra en Señor. su corazón y Aquí hay limpie unos Padre, de hijos, todo Señor, pecado. Papito Dios, que Límpielo de nunca toda te ha maldad, abandonado, Señor, y Señor. inscríbalo en Que el nombre de siempre la tu vida, Hijo, Señor, Señor, está y predicando tu manténgalo ahí hasta palabra. el final, Señor, Úsalo, porque estamos Señor. en los últimos Sea sus tiempos, labios, Señor, que lo Usted use entre en él entre y use medio este suyo, vaso, Papito Señor. Dios. Use este vaso, Úsalo, Señor, Señor, porque todos somos límpialo, hermanos y aquí Padre. ninguno es Todos más somos grande ni hijos de un amado, solo Señor. usted, Por eso en Señor. su nombre hacemos Aquí no todas hay las cosas, decisión de Padre. persona, Padre. Gracias, Padre. Tú eres el único Bendito Dios sea grande y su nombre, poderoso, Padre. Papito Todo Dios. se lo pedimos Santo en es el tu santo nombre, nombre Padre. de Jesús, Jesús nuestro amado y Nazaret. bendito Salvador. Sí, En el nombre Señor, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén, mi Señor hermano. Jesucristo, Dios me lo Padre bendiga. amado. Amén. Gracias, hermano. Confiemos en Dios. Dios te bendiga mucho, hermano. Confiemos en Dios. Confiemos en Dios te Dios. bendiga, mi hermano. Bendiciones grandes. Ya Bendiciones. te en da nombre el del camino Señor. para su hogar. Amén. Sí, Dios no me acuerdo que tiene. Hace Dios grandes va a obrar. milagros, como lo hizo Amén. conmigo, lo está haciendo Le con cuento usted. algo. Yo fui a México buscando el amor. Dios me dijo que no. Yo me hice el ciego como que era un sueñecito, ¿no? Me caí de un edificio más grande que el que está municipal ahí. Y no me hicieron mucha sanidad. Los dientes me quedaron igual. Pero aquí sigo de pie. Era para morir. Y el Señor me lo había mostrado que yo moría allí. Y Él me dijo que me dio otra oportunidad. Así que ¿cómo fallarle ahora? Eso es para que vea que el Señor puede. Es fácil eso. Porque yo quedé mucho peor. Sí, y cuando a mí me dio un derrame cerebral, se me reventó la vena del cerebro, y mire Dios cómo me tiene. Gloria ¿Se a da Dios. cuenta usted? 21 días Eso es para muerta, que no se desespere. estaba muriendo. Para que vea que el Señor hace cosas mucho Amén. más grandes. Yo tenía todos estos chuecos, me sangraba. Y no he ido a dentista ni nada. Sabe que ahora me cepillo y no pasa nada. Yo sé que el Señor sigue obrando y aquí estoy de pie. Amén. Eso es Gloria para al que, Señor. eso es para que no diga, No, ellos me dijeron en balde que el No. Señor sana y No. nada. Lo he Sí, vivido, todo mi lo amado. contrario, y le creo, hermano. ¿Sabe por qué? Porque a mí el Señor igual hizo un milagro en mi vida anteriormente. Yo fui criado en el Evangelio, me aparté yo. A mí me pusieron 8 puñaladas en la espalda, me pusieron justo en la yugular y en la parte de la columna donde tiene Lo que contacto naturalmente uno se muere. con las piernas. No tenía yo contacto para abajo, de mi cabeza, no tenía yo Sí, contacto. Yo me lo que va por la columna. Sí, yo me hacía pipí, me hacía caca y mi mamá tenía que cambiar mi paño, ¿no? Yo grande ya, pues tenía 15 años. Y a mí el Señor me sanó mis piernas. Un día menos esperado, el Señor tomó a un hermano de la iglesia y me ungió. ¿No es que a usted le da un calambre en la pierna? Sí, un A calor. mí yo sentí un calambre por todo el cuerpo. Cuando ora el abajo. Espíritu Santo. Sí, Yo bajó el Señor y me levanté de esa silla. Bendito sea el Señor, mi hermano. Eso está haciendo el Señor con nosotros, llamando a los hermanos. Y ahora Porque usted, aunque no lo crea, yo ahora estoy callado, pero todos están viendo esto y dicen, mira Amén. lo que hace el Señor. Pero igual hay que seguir, mi hermano. Y Hay yo que no seguir digo que adelante soy yo con- el que estoy haciendo, es No, de es todos el la obra. Señor. Yo voy a Tiene que seguir seguir predicando, mi adelante, hermano. hermano, Dios me porque lo mire bendiga. Amén. Sigamos Esto, adelante. usted Y usted va a arriba- seguir de pie y cuando esté de pie, ahí sienta del Señor. Démosle la Cuando Él le gloria a diga, Dios. Vamos. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Sí, Señor. Bendita Toda la locura. gloria Siga tuya, tomando Padre. esa cruz, siga tomando esa cruz, Amén. hermano, porque Ya, su mis alma amados, vale yo más los que dejo todos para los sí. tesoros Gracias, hermano. que hay aquí en la tierra. Mira. Bueno, mis amados, como le iba diciendo, en estos tiempos estamos viviendo tiempos muy difíciles, tiempos en que el cristianismo se ha vuelto muy frío, se ha vuelto muy dejado de la santidad, cuando el Señor en ninguna parte de su palabra nos llama a ser cristianos pecadores. En ninguna parte de su palabra dice eso. Más las palabras que tuerce el hombre por conveniencia, por agradar a la humanidad, por hacer creer que la gente es salva cuando aún no tiene la salvación. Ellos te dicen que no hay que hacer nada, que no hay que trabajar, que no hay que predicar, que no hay que llevar el evangelio a toda criatura, que no hay que hacer lo que está escrito,
que podemos solo dar dinero por nuestra salvación, cuando no es así. Porque a Dios no le importa el dinero, mis amados. A Dios no le importa el dinero. A Dios lo que le importa es nuestra alma y nuestro corazón. Que realmente le amemos y realmente tengamos celo de Dios. Y ese celo y ese Espíritu Santo nadie lo va a arrebatar, mis hermanos. Porque ese es el mismo espíritu que tiene la iglesia de los que fueron quemados y perseguidos. Nunca niegan la fe, aunque los apunten, aunque se rían de ellos. Ellos siguen en Cristo. Porque pagar el precio, mis hermanos, la salvación es gratis. Se refiere a sin dinero, mis hermanos. Y el Señor Jesucristo hizo todo. Se refiere a que Él ya venció con su espíritu al mundo. Él se entregó en obediencia a Dios hasta la muerte. Así nosotros, si le seguimos a Cristo y tomamos esa cruz, también tenemos que ser obedientes hasta la muerte. ¿Y cómo vamos a ser obedientes? Por medio del Espíritu Santo. Porque aquí tenemos que tener al Espíritu Santo, mis amados. El Espíritu Santo nos tiene que guiar. No tengo yo que ir a pararme a cualquier lugar y decir, yo voy a predicarle a Dios, si yo no me ha mandado el Espíritu Santo, porque me puede ir mal. Y eso también es bíblico, porque cuando Pablo y los apóstoles iban predicando, sale escrito y dice, y el Espíritu Santo no les permitió predicar allí. O sea, ellos iban dispuestos, pero el mismo Espíritu Santo no les permitió predicar allí. Eso es para que vean que estamos hablando de alguien real, de alguien vivo, que está con nosotros y nos acompaña. Y en esta fecha, mis amados, el Señor me quería hacer venir ayer, pero por una cosa u otra me hizo venir hoy. Porque yo insisto que hayan cristianos celebrando fiestas de la muerte, cuando la Biblia habla que nosotros somos de la vida, que somos de la luz, que somos de Cristo. Y yo no puedo creer que hayan cristianos que viven en pecado, que viven en pecado, en maldad, porque dice que el pecado es muerte, y no hay comunión entre la muerte y la vida. ¿Dónde hay un muerto que viva? Sino que el muerto está muerto y el vivo está vivo. Entonces no podemos decir que somos de Cristo si andamos en pecado. No podemos decir que somos de Cristo si andamos celebrando cosas del mundo. Tenemos que ver la multitud de pecados que hay hoy en día, mis amados. Por eso nuestros hijos celebran esas cosas, celebran la muerte. Yo no encuentro bonito que se vistan de muertos, porque el enemigo se ríe en sus caras. Porque si no conocen a Dios, están muertos. Y Él se ríe porque los hace vestirse de la muerte que llevan encima. Y eso no es gracioso ni de diversión, mis hermanos. Diversión para un cristiano, alegría para un cristiano es leer la palabra, orar, ayunar y hacer cosas para el Señor. Pero ¿qué tiene el cristianismo de hoy en día? Que se dedica a ver películas, se divierte en parques de diversiones, se divierte en las cosas normales del mundo. Si nosotros no somos diferentes, la misma Escritura dice, pueblo escogido por Dios, nación santa para el Señor. También dice, santificad al Señor en vuestra alma, en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Y eso no se vive, mis amados. Jovencitas, jovencitos vistiendo ropa que les muestra su cuerpo, seduciendo a la gente, y aún gente que se dice pastor o pastora en los púlpitos con ropa apretada. Yo no voy a hablar de pantalón o falda, mis amados, porque van a venir muchos a defender una cosa y lo otro. Otros van a justificar que hay pantalón también de mujer, que en la Biblia dice que el hombre no viste como mujer y la mujer como hombre. Yo lo único que voy a hablar es que la palabra dice que hay que vestir decorosamente, que hay que vestir en santidad. Y si yo he visto con algo que muestre mi seno, que muestre mi desnudez, que demuestre mi cuerpo, no estoy atrayendo espíritu de seducción, espíritu de lascivia hacia la gente, y peor si estoy en un púlpito. ¿Cómo voy a traer al Espíritu Santo así a la gente, si la gente se va a llenar de lascivia, de malos pensamientos?
Ese es el evangelio que está en estos tiempos. Y eso es lo que está escrito. Dice, muchos caminos parecen caminos de verdad y de justicia, pero su final es muerte y perdición. O sea, te van a llevar a la muerte, te van a llevar al infierno, hablando bíblicamente. Porque vienen en el nombre de Cristo, vienen como la salvación, pero no son el camino. No son el camino. Y todos los que se meten allí no sienten nada, se sienten fríos y aún con su propia fuerza soportan no cometer pecado, lo cual es imposible. Eso ha llevado a los cristianos de hoy en día a ser de esa manera, correr tras el pecado. Mis amados, si el error viene primero en los padres, porque los padres no buscaron a Dios, los hijos también son extraviados. Y en vez de tener hijos que le sirven al Señor, tienes hijos que involuntariamente, o sea, ellos no saben ni escogieron, le sirven al mal. Y aún le habla a los cristianos que prefieren la fornicación, el adulterio, andar bailando bailes sexuales, andar en la disco, luego de haber ido a un culto. ¿De qué estamos hablando, mis amados? ¿De qué cristianismo, de qué arrepentimiento estamos hablando? ¿De qué camino en santidad estamos hablando? ¿De qué verdad? ¿De qué vida? ¿De qué verdad? ¿De qué santidad? ¿De qué Cristo? ¿De qué palabra estamos hablando? Porque la palabra que yo conozco es una. Y no me dice que exista un arrepentido que siga haciendo lo mismo, que viva en pecado. No me dice que haya un cristiano que dé la luz, que dé la vida, que esté en muerte, que esté en pecado, que esté en adulterio, que esté en mentira, que esté atacando a sus hermanos. Porque aquí se levantan los unos contra los otros, mis amados. Iglesia contra iglesia, hablando mal de sus hermanos, porque no tienen el amor de Dios. No tienen el amor de Dios. Dicen tenerlo, pero están lejos de eso. Y eso también está escrito. Dice que este pueblo solo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Su corazón está lejos de mí. Y eso se logra ver, mis amados. Porque salen protestas, salen robar, salen a destruir y salen hasta los cristianos a la siga. O los que se dicen cristianos por labios, aprovechándose. Y como les había dicho, la maldad está en el corazón de los hombres, sin Cristo, sin temor a Dios. Nosotros podemos decir, no, yo soy correcto, yo esto y lo otro. Y ya lo habíamos hablado y lo pudieron ver. Salieron protestas, salió la oportunidad de robar y todos fueron a robar. Gente que nunca había robado en su vida y gente que no tenía necesidad, que tenía buen trabajo y tenía todo bien. Y robaron millones, mis amados. Y como no eran ladrones, más encima ni se les ocurrió esconder patentes ni nada. Más encima son avergonzados y descubiertos. Mira lo que hace el espíritu del diablo en nosotros. Él mismo nos deja en vergüenza y se ríe en nuestra cara. Después que Él seduce en nuestro corazón, ve a robar. Mira, esto es como la película que dice que todo se descontroló, robaron todo y no pasó nada. Eso es para que vean que Él tiene dominio aún de lo que vemos. Y que por nuestros ojos entra el pecado. Porque yo no sabía que se podía robar hasta que lo vi. Yo no sabía que se podía fornicar o adulterar hasta que lo vi, hasta que lo aprendí. Tampoco sabía que podía golpear a los demás en mala intención hasta que lo vi. ¿Y cómo se hace eso? Viéndolo físicamente. O ahora el enemigo tiene internet, YouTube, para ver pornografía y tanta porquería. Porque mayor son los que se pierden, mayor son los que viven en pecado, que los que andan en justicia realmente. Y eso está escrito. Dice que muchos son los que entran por la puerta ancha, la puerta del mundo, la que es fácil de entrar. Pero pocos son los que entran por la puerta angosta,
difícil de hallar y difícil de encontrar y difícil de caminar, que son los caminos de Cristo, son los caminos de justicia. Mis amados, no crean que todo esto terminó aquí. Si el Señor trae juicio al mundo entero, y las cosas que he dicho antes y he predicado antes aún son vigentes. Aún son vigentes, mis amados. No crean que todos estos juicios se han acabado aquí. Sí, las cosas se vuelven a normalizar y se vuelven a restablecer un tiempo, porque así lo establece Dios, para tener tiempo, para que se arrepientan, para que busquen de Dios. Pero aquí, por donde quieran ver, en el lugar que quieran ver, en los países que quieran ver, van a haber juicios naturales y juicios de desorden público, de desorden político. Por donde quieran buscar, en lo internacional. Y se van a dar cuenta que están pasando cosas que nunca antes habían pasado, continuas y seguidas, porque el Señor está anunciando su venida. Él ya lo está anunciando ya hace tiempo, hace años, pero el mundo no quiere entender, ni los cristianos quieren entender ni escuchar. Por eso viven en pecado, por eso viven en injusticia, y por eso andan metidos en todas esas cosas, celebrando la muerte. Porque fe en la muerte, nadie la quiere. Pero en este mundo es el único lugar donde somos no sabios en Dios. Que nadie quiere morir, pero todos celebran la muerte. Y le dan lugar al enemigo para que tenga más poder y potestad. Para que haga sacrificios, brujería en ese tiempo. Y celebre esas fiestas paganas. Y los cristianos y los hijos de cristianos metidos ahí, celebrando la muerte y negando la vida, negando a Cristo y siendo vergüenza del Evangelio. Y cuando tienen que predicar la verdad para que la humanidad sea sanada, para que el corazón de los hombres se eche fuera el pecado que tienen allí y tengan temor a Dios y echen fuera toda esa maldad que fue de muestra, mis amados, en todo lugar que ha habido un desastre, donde lo empiezan por protesta, sale la verdad del corazón de los hombres. Que gente que nunca ha hecho maldad se dedica a robar y a hacer maldad y a hacer todo deleite de destrucción, porque eso es lo que guarda el corazón sin Dios. Se dañan los unos a los otros y no respetan a nadie. Mis amados, yo no estoy a favor de política ni a favor de la ciudadanía, sino que el Señor los ama a todos. Pero así se logra ver la maldad. Porque ustedes creen que, porque hay gente que es carabinero, no es persona. O gente que es político, no es persona. Y no merece salvación. O son malos. Mis amados, todos sin Cristo somos malos. Y en esas protestas lo único que veía cómo la gente golpeaba a otra gente, fuera del uniforme y fuera de todas las cosas. Cómo el enemigo hace que se peleen los unos a los otros y se odian los unos a los otros. Y que llamen ladrones a unos ladrones y después ellos mismos se ponen a robar. Entonces ahí podemos ver lo injusto de nuestro corazón sin Dios. Yo no puedo acusar a alguien de ladrón si yo también ando robando. Delante de la verdadera justicia y delante de Dios, yo también soy un ladrón y yo también merezco el castigo que merece él. Y si el castigo de Dios lo va a mandar a la muerte o al infierno bíblicamente, el ladrón que él acusó se va a ir al infierno. Y el que robó y el ladrón también. Es así de simple. Son juicios justos. Entonces aquí en la tierra podemos ver la injusticia que se ha creado en nuestros corazones al no tener a Cristo en nosotros, al no tener la verdad en nosotros y al no vivir en su palabra. Hasta los cristianos están igual que el mundo y no se han arrepentido de su maldad y no han buscado a Dios de todo corazón y no han buscado la justicia y aún no predican la palabra que sana al mundo, que echa fuera el pecado.
Eso quiere decir que no aman, como dice la Escritura, que no buscan la verdad y que no tienen misericordia y que solo tienen amor a sí mismos, porque si están siendo cristianos es para salvarse a sí mismos y no piensan en los demás. Cuando el verdadero amor de Dios dice todo lo contrario, dice que su amor no piensa en sí mismo, sino en el otro, que no se envanece, no se jacta. Hay muchas características que tienen que tener los hijos de Dios. Y entre esas no está celebrar el Día de los Muertos, no está andar saqueando, andar robando, andar metido en protestas del mundo. No están esas cosas, sino la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y buscar la paz con todos. Entonces, mis amados, estemos claros, busquemos de Dios. Estamos en los últimos tiempos. Nuestro Señor ya viene y lo está anunciando hace tiempo. Pero en el día que no esperan y en el día que no creen, Él va a llegar. Y ese día ya han llegado muchos, porque nadie quiere creer en la verdad. Es fácil decir por la boca soy cristiano. Es fácil decir por la boca creo en Dios, soy de la justicia, soy de Cristo. Pero nuestras obras demuestran lo contrario. Nuestro corazón y nuestro espíritu demuestran lo contrario. Es fácil decirlo por la boca, mis amados, pero difícil es seguir a Cristo y seguir los mandamientos de Dios realmente. Y estos son los días exactos. Este es el tiempo perfecto para que se cumpla su palabra. Que Él vendrá cuando nadie lo esté esperando y cuando nadie, en el día y en la hora que nadie lo espera y que nadie cree. Pues así está pasando la humanidad. Aunque haya miles o millones de cristianos, nadie está creyendo que el Señor viene. Nadie está creyendo su palabra. Y en vez de andar predicando y andar haciendo justicia, andan metidos en Halloween y metidos en cosas que no convienen, en protesta, y se dicen de Dios y hacen obras del mundo y andan con el mundo. Cristo viene, mis amados. Dios los bendiga. Él haga su voluntad para siempre. Él sane su corazón. Busquen a Dios, porque solo en Él hay salvación y protección. Dios los guarde. Dios haga su voluntad para siempre. Y a Dios nuestro Padre sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Amén. Bueno, mis amados, Dios los bendiga. Ya vieron todo lo que ha pasado, si es que ha quedado registrado. Gracias a Dios, Él ha hecho bendición, ha traído almas. Y así, si seguimos trabajando para el Señor, mis amados, vamos a vencer. Y Él va a estar con nosotros. Y en Dios todo es bueno, mis amados. Esforcémonos, esfuérzate, sé valiente. Y nuestro Señor va a estar con nosotros en todo lo que hagamos, mis amados. Sigamos adelante, no nos rindamos, mis amados, y seamos guiados por el Espíritu Santo. Los amo, abrazos en el Señor y gloria a Dios para siempre.